Buenos días, hermanos, bendiciones de lo alto para todos. En este día les saluda su hermana en Cristo, Mónica Chimá. Tendremos la clase número 5 titulada Géneros bíblicos, narrativas e historia. Oremos. Padre, gracias te damos por este día y gracias te damos por la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. En este momento depositamos nuestra confianza en ti porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres el que controlas todos los tiempos y en esta temporada recibimos este estudio de manera virtual. Pero te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros nos dé la sabiduría para poder alcanzar, Señor, el propósito por el cual estamos recibiendo esta palabra. Nos depositamos en tus manos, son el mejor lugar donde podemos estar. Gracias, Señor, por la oportunidad de seguir recibiendo tu instrucción. Oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera cita bíblica a tener en cuenta es Éxodo 34:27, donde dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Aquí empieza a hablar acerca de algo que a veces no se tiene en cuenta, porque probablemente desde que aprendimos a leer la Biblia hemos sido un poco autodidactas de ellas. Algunos han podido ir un poco más allá y estudiar, pero a veces nos quedamos muy limitados. Pero realmente la palabra del Señor es muy llena de características, y qué bonito que en este día podamos tenerlas en cuenta. Habla acerca de la anatomía de la Biblia y dice aquí en nuestro material que es necesario pensar un poco más sobre el género. Hay una primera pregunta: ¿puede alguien definir a qué me refiero cuando uso el término género? ¿Puede alguien, probablemente que hable francés o una persona que hable en inglés, decir bien alguna palabra en español para nosotros? Se esforzará, nos damos cuenta y hasta nos causa gracia cuando hay una persona extranjera tratando de dar un saludo, ¿verdad? Suena un poco cómico. Y es necesario que nosotros no pasemos por cómicos de la palabra del Señor, porque como dice la misma palabra, tenemos que aprender a hacer buen uso de ella. El género es una forma de clasificar algo de acuerdo a su clase o estilo, en lugar de su contenido específico o argumento. Si hemos estudiado algo de el orden en que fue creada la Biblia o que fue escrita la Biblia y la forma particular en cuanto a la literatura de ella misma, encontramos que no todo en la Biblia está llevado a ser historia. Encontramos mucha poesía, encontramos inclusive crónicas, encontramos mucha figura literaria en ella, y encontramos la oportunidad de que el lector se instruya a partir de cada una de las enseñanzas. Sabemos que lo más importante es lo que el Espíritu Santo te quiera dar a ti y a mí. Pero qué bueno es que como creyentes de la palabra, como estudiosos de la palabra, nos capacitemos cada día en cómo usarla de la mejor manera. Cuando te habla de los géneros bíblicos, hay cosas que son más fáciles de identificar. Por ejemplo, al examinar el estilo, la estructura, la forma, el tono o aún el contexto, encontramos características de los que le decía anteriormente: si es una poesía, si es una crónica, si es otro tipo de relato. Entonces nosotros cada día, al capacitarnos en esta palabra, vamos a evitar que nos pase como aquella mujer. Es una historia que siempre se cuenta. Dice que ella le gustaba leer la Biblia al azar. Abría la Biblia y le daba rienda suelta a ver donde cayera, ella leía. Y el primer pasaje lo encontró en Mateo 27:5 y dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿De quién se trataba eso allí? De Judas, cuando hizo todo lo que no debía hacer en ese momento.
Esta mujer le llevó esto y arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue y se ahorcó. Qué susto sería para ella. Señor, ¿tú quieres que haga esto? Y vuelve y abre la Biblia a donde cayera y se encontró con Lucas 10:37. Ve y haz tú lo mismo. Todas las cosas están mal con este enfoque. Nosotros no podemos tomar la Biblia de esa manera tan desordenada para leerla. Pero una de ellas es que la mujer no estaba interpretando la escritura de acuerdo a su género. Ella muy probablemente estaba buscando algo que saciara su necesidad en ese momento. Señor, dime lo que tú quieras. O como la gente que va al periódico y busca el horóscopo para ver qué hacer en el día de hoy. Pues la palabra del Señor hay que tratarla con mucho respeto y al leerla con mucha dedicación. El entender los géneros es importante porque ellos impactan nuestro estudio de la escritura. Antes de entrar en el texto real de un pasaje, necesitamos entender en qué género literario está para que podamos observar, interpretar y aplicar el texto apropiadamente. La Biblia es mucho más importante que una pieza de literatura. Nosotros encontramos muchas formas en que la Biblia ha sido escrita y hay personas que de pronto si se van a empezar a leer la palabra a partir de Cantares, se van a encontrar con una cantidad de figuras literarias exageradas, muchos símiles, muchas comparaciones, en que puede decir que la mujer tenía la dentadura tan blanca como unos rebaños o que su cuello era como de una pieza del templo, en fin. Y de pronto notamos esa exageración muy propia de la poesía, muy propia de la manera en que este enamorado interpretaba a su amada. Y entonces nosotros tenemos que entender que no todo se toma de una manera literal, que él está dando figura majestuosa de lo que sus ojos podían ver. ¿Qué tenía cerca? Tenía un templo maravilloso, tenía animales en el palacio, en la granja real, tenía de todo lo que pues en esa tierra estaba. Y esas características las llevó a ella, al ébano, al marfil y a todo lo que sus ojos podían ver. Entonces nosotros estamos aquí en nuestro contexto cultural en que pues esas cosas no las estamos viendo. Y al leer algo como eso, honestamente, suena un poco risible. Y tú dirás, bueno, ¿él qué estaba pensando? No, tú tienes que enfocarte en el momento que fue escrito, qué estaba viendo el escritor. Aunque todo lleva un contexto de enseñarnos algo, ¿verdad? No nos vamos a quedar simplemente asombrados o riéndonos. Pero mira qué importante es saber el contexto y la forma literaria de lo que estamos nosotros estudiando. La palabra del Señor nos lleva a que nosotros no simplemente nos quedemos con lo que alguien nos está enseñando, sino que podamos ir un poquito más allá y cada día avanzar. ¿Por qué? Porque pues nos vamos a quedar de pronto un poco cortos a la hora de enseñar. Vamos a hacer una segunda pregunta que encontramos en el material. Dice, ¿qué son los géneros bíblicos? Le voy a dar la definición que encuentro acá. Deberíamos saber que los géneros que encontramos en la Biblia son típicos de la literatura del tiempo en que los diversos libros de la Biblia fueron escritos, lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, la literatura apocalíptica, como en el libro de Revelación o Apocalipsis que encontramos al final de nuestras Biblias. Al leerlo literalmente nos parece un poco extraña, es más, nos parece un poco oscura por la forma en que empieza a describir las situaciones y los personajes que están allí. O sea, es un poco enredado a nuestra mente, pues si estamos leyendo, encontrar una imagen de un ser con unas características humanas y luego con unas características de animales, no nos quedamos solamente en eso. Para al leerlo de un momento a otro sin tener claridad sobre las cosas, realmente parece un poco confuso. Pero dice aquí que es normal en esos tiempos de la Biblia. Es normal para lo que yo está diciendo, y es más, nosotros sabemos que la interpretación del Apocalipsis va mucho más allá simplemente leerla así. Es una cantidad de enseñanzas guardadas en cada uno de los detalles que ahí está descrito. Por lo tanto, no podemos tomarlo
a la literalidad. Los principales géneros que se encuentran en la escritura son narrativa e historia, las leyes, la literatura sapiencial, la poesía, profética y apocalíptica, los evangelios y las epístolas o cartas. Aquí tenemos un cuadro que nos puede ilustrar un poco más acerca de cómo están escritos los diferentes libros de la Biblia. Dice aquí que hay algunos libros que podemos encontrar que hay diferentes géneros dentro de sí, pero por ejemplo, libros históricos o ley narrativa, encontramos desde Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, encontramos la primera parte de los libros de la Biblia hasta Jonás de una manera narrativa. Sapiencial, Job, Proverbios y Eclesiastés. Poesía, Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Profecía, encontramos los profetas mayores, profetas menores, ahí está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, hasta Malaquías. Apocalíptico, encontramos a Daniel y Apocalipsis, que aunque Daniel hace parte de los profetas, la forma en que ha sido escrita, ha sido detallada, es muy similar a Apocalipsis, porque traía mucho de lo que en el momento iba a suceder en la época de que vino el Señor Jesús y posteriormente en nuestros tiempos. Si vamos allá nos vamos a encontrar con muchas similitudes. Y los evangelios, que todos sabemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Encontramos las cartas, que son desde Romanos hasta primera, segunda, tercera de Juan, Judas. O sea, es una forma muy especial, una forma muy detallada que el mismo Dios en su infinita sabiduría le dio a cada libro. Es un carácter distinto, de tal manera que nosotros debemos saber eso y de aprovechar lo máximo de las escrituras. Es muy importante notar que los propios autores bíblicos entendieron que sus escritos pertenecían a diferentes géneros. A medida que vamos leyendo la Biblia encontraremos algunas veces a los autores inspirados etiquetando el género en que están escribiendo. Hay refranes, proverbios, salmos, cánticos, lamentaciones, oráculos y la carta son ejemplos de esto. Aún más, está claro que algunos de los autores de la Biblia construyeron deliberadamente sus escritos para reflejar las formas literarias que estaban presentes a su alrededor. Aquí hay un ejemplo. Los 10 mandamientos reflejan la estructura de tratados que fueron usados con frecuencia por los reyes del Oriente Próximo de ese periodo de tiempo. ¿Por qué? ¿Dónde fue instruido Moisés? Fue en el palacio y conocedor de mucho de cómo se llevaban las cosas en un orden real, y eso se refleja aquí en esto. La carta de Pablo a los romanos, aunque es claramente una epístola, también toma la forma de un argumento jurídico romano. Encontramos muchas veces que en muchos de los aparte de la Biblia, tal y como el momento que estaba viviendo el autor, podemos sentir esa forma en que fue escrito. Encontramos en las cartas de Pablo el reflejo de su vivencia cuando estaba en esa cárcel, escribiéndole a los hermanos en la fe y detallándole aún en medio de sus circunstancias adversas lo que ellos debían hacer. Era una carta muy profunda y guardando la propiedad del momento que se estaba viviendo. Es así que nosotros hoy día, en un 2021, podemos leer el apóstol Pablo y nos es fácil sentir lo que él sentía en medio de esas circunstancias de prisión, en esas circunstancias de pronto de estar muy limitado. Me imagino inclusive hasta para escribir no tenía la luz adecuada y la forma. Bueno, ustedes nunca se han puesto a pensar de dónde sacaba tanta hoja y cómo podía escribir el apóstol Pablo, si el pobre siempre estaba atado, golpeado. Dios siempre proveía para él hasta los cuadernillos y cómo escribir, el material para escribir. Pero siempre a los hermanos les llegó a tiempo ese rollo, esa carta. Hoy día nos llega a nosotros. Y mira que podamos tomar esa interpretación
y sentir cada palabra que el apóstol Pablo le estaba enviando a los hermanos, aún a muchos kilómetros de distancia, pero llegaba justo a tiempo. Muchos géneros, un solo argumento. Ahora entonces, ¿cuántos autores hay en la Biblia? Dice aquí que es una pregunta un poco difícil. Hay diversidad de autores. Si nos damos cuenta, los que Dios permitió que fueran los escritores, tienen características muy diferentes y por lo tanto también hay diversidad de géneros. Pero realmente encontramos también aquí que, como lo es la iglesia, aunque hay muchos dones, hay muchas diferencias entre las personas, hay un solo Dios y un solo argumento de la palabra del Señor. Nos damos cuenta que aunque los géneros bíblicos son diversos, como lo vimos en el cuadro anterior, se lleva siempre un fin en común, que es el Evangelio, que es traer luz a las naciones. Dice que la Biblia hace una antología en sí misma de todos los tiempos. Múltiples autores, alrededor de 3 docenas de autores humanos. ¿Cuántos son 3 docenas? Unas 36 personas llevando un hilo conductor de una enseñanza perfecta, diversos géneros, diversos tiempos históricos. Una estrategia identificable de organización, si nos damos cuenta. Una combinación de cronología, historia y agrupaciones por género, pero también una razón clara y única para seleccionar estos libros particulares: contar la historia de la gloria de Dios en su gracia a los pecadores. Muy preciosa esta frase. Contar la historia de la gloria de Dios en su gracia a los pecadores. Hay diversidad, pero no la diversidad que trae el pecado de nuestros últimos tiempos. Es la diversidad porque Dios es un Dios atemporal. Por lo tanto, la Biblia es un libro atemporal. No importa cuáles modas se estén imponiendo en la humanidad, pues la Biblia siempre va a tener cabida y nunca va a estar pasada de moda. Nunca va a estar por fuera de lo que el humano necesita entender y conocer. No importa que quien la escribió ya haya pasado a la otra vida hace mucho tiempo. El autor, la mano que la escribió, puede que haya fenecido hace mucho tiempo, pero el autor sigue contundente porque nuestro Dios es real, no importa el tiempo que pase porque Él es eterno. Esta es una característica extraordinaria de la Biblia. La diversidad es grande y abundante y aún así toda la Biblia encaja increíblemente bien. El Antiguo y el Nuevo Testamento hacen un gran equipo y parece evidentemente claro que escritos de un milenio, los de Moisés por ejemplo, estaban destinados a comenzar ideas que no se completarían dentro de otros milenios, por ejemplo, los evangelios. Todo tiene un orden, porque es que Dios tiene un orden, eso hemos aprendido. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que no va a hacer nada a ver dónde encaja o a ver si queda bien. No, Dios tiene todo programado y esto nos debe llevar a reflexionar acerca de la importancia de cada día aprender de la palabra del Señor, sabiendo que van a pasar muchas cosas en el mundo, pero que Dios siempre está en control y que su palabra tiene argumento para todo momento. Me quiero despedir en este momento volviendo a leer esta frase para que se nos quede, que aunque haya la diversidad de géneros en la escritura, nuestro Dios sigue siendo el mismo a pesar del tiempo que pase, a pesar de las circunstancias, y nuestro Dios no olvida. Hoy no nos va a dar un argumento que el día de mañana va a tener que decir, ay, vamos a cambiar esto porque ya tenemos un estudio nuevo. No podemos dejar de darle la importancia que tiene la palabra del Señor. Por lo tanto, vamos a seguir aprendiendo de ella. En la próxima semana seguimos con el subtítulo Narrativas e Historias, ya tratando de entrar a
cada uno de los puntos o de las clasificaciones que encontramos en la Biblia. Recuerden el cuadro, ese cuadro maravilloso deberíamos tenerlo por allí para cada vez saber de dónde venimos o de dónde viene o el orden que tiene cada una de las citas bíblicas. Entonces vamos a entrar al primero, que se llama narrativa e historia de la Biblia. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos.